Vamos buscando la espada, los soldados del Señor en esta noche, los soldados del ejército del cielo que están aquí abajo, gloria a su nombre, buscando la espada, escudriñando las sagradas escrituras para aprender de Él, para conocerle a Él, dice la palabra del Señor. Vamos buscando Malaquías, vamos buscando el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16, hermano. Esta noche, usted pensó que yo iba a ir para otro lado. Cuando dije eso, quizás pensó que iba a ir para otro lado. Estuve cerca, ¿no? Bajé un poquito. Gloria a Dios, hermano. Damos gracias a Dios, estamos felices. Realmente el cristiano es una persona feliz, hermano. Porque la palabra de Dios dice que es bienaventurado, hermano. Usted va a pasar prueba, va a pasar lucha, va a pasar dificultades, como pasa el mundo también. Pero con la diferencia que usted tiene la salida en Cristo y tiene la paz de Dios en su corazón, hermano. Que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios, hermano. Gloria a su nombre. Dice la palabra en el libro, Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Lo vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria a Dios, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano. Entonces los que temían a Jehová, dice. Aquí hay un remanente fiel que teme al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos temen al Señor? Usted sabe que dice que es la clave, es el medio, es el secreto para alcanzar la verdadera sabiduría. Porque hay una verdadera sabiduría y no es la sabiduría de este mundo. No, es la sabiduría que viene de lo alto. Pero para que nosotros podamos conocer, alcanzar, llegar a eso, hermano, dice que tenemos que tener el temor del Señor en nuestro corazón, que es respeto a este Dios vivo, hermano, que lo habla en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor. Vamos buscando, yo les sigo esperando, ustedes siguen escudriñando. Gloria a su nombre. Y dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, del respeto reverente al Señor y profundo, comienza cuando nosotros le conocemos al Señor. Ahí comienza todo, cuando nosotros tenemos el encuentro personal con Cristo. ¿Y cómo se da usted cuenta que ha tenido el encuentro personal con Cristo, hermano? Que Dios entró en su corazón, que nació de nuevo, como dice en San Juan capítulo 3, que habla del nuevo nacimiento ahí, el nacimiento del cielo, el de abajo ya hubo, ya nacimos, ahora el nacimiento de arriba. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que hemos nacido de nuevo, hermano? Porque tenemos sed de la palabra de Dios, sed del agua de vida. Tenemos hambre, porque esto es agua, dice la palabra del Señor. ¿O no le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana cuando la mujer samaritana fue a buscar agua? Y Él le dijo: si tú me pedirías, yo te doy el agua de vida. ¿Cuál es el agua de vida que brota para vida eterna? La palabra de Dios, hermano. Es esa agua que necesita nuestra alma para ser saciada. El pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, dijo el Señor. El que viene a mí no va a tener hambre, no va a tener sed, dijo el Señor. Va a ser saciado. O sea que si nosotros nacemos de nuevo, hermano, en lo espiritual,
así como usted ve que nace un bebé en la tierra, como nacimos nosotros, y lo primero que tenía el bebé que era hambre, y se hacía sentir a través del llanto, porque la mamá a lo mejor no se daba cuenta, entonces el bebé se hacía sentir a través del llanto. Y por ahí era un poquito mañoso también, ¿vio? de todo. Pero quería la leche, ¿no es cierto? Quería tomar, y cuando la mamá no tenía, porque muchas veces no lo tiene, entonces la tienen que comprar y traerla al bebé, y el bebé se calma. ¿Por qué? Porque está alimentado el bebecito. Entonces nosotros en lo espiritual somos bebecitos también cuando nacimos de nuevo. Somos bebés espirituales y necesitamos la leche no adulterada. Porque usted vio que en esta tierra muchas cosas se adulteran, muchas cosas vienen con bacterias, muchas veces viene la carne, o muchas sacan de circulación este lote porque este lote está en falla, dicen, ¿no? Las cosas de la tierra, pero las cosas del cielo no. Porque allá no entra el ladrón, no entra nada allá arriba. Allá está el Padre, Dios Todopoderoso, y está el Hijo allá arriba, hermano. Y están los ángeles, están los 24 ancianos, como dice la palabra del Señor. Están los valientes ya que se esforzaron y entraron allá arriba, que nos ganaron a nosotros, hermano, y están allá arriba. Y están los mártires también allá arriba, hermano, que dieron su vida por Cristo, hermano. Y que están dando su vida en este preciso momento por Cristo, porque en muchas partes del mundo hay cristianos que lo están matando porque son cristianos. Y primero comienzan con los hijos para que vuelva atrás el padre o la madre, ¿vio? Imagínese usted, si a un hijo le hinca usted, llora usted, ¿no? Pero así comienza, ¿para qué? Para que el papá y la mamá se vuelvan atrás. Pero el papá y la mamá se la aguantan. Hermano, se la aguantan, y son los mártires que están entrando en el cielo, hermano. Están entrando en este preciso momento. Muchos están descendiendo en este preciso momento también. Porque una vez le hablaron de Cristo y no quisieron, cerraron los oídos al Evangelio. Y están descendiendo en este preciso momento. O porque se apartaron o por la desobediencia que hubo en su vida, están descendiendo. Y qué triste realidad que tiene que ser eso. Uno se pone a meditar un momento y dice, después de haberlo tenido todo, como el hijo pródigo, ¿vio? Tenía todo en la casa del padre, no le faltaba nada, dice. Pero él quiso ir más allá. Y cuando nosotros queremos ir más allá está el diablo, que el Señor les reprenda, el que cautiva a las personas. Por eso vemos cada día, usted ve las cosas que pasan en este mundo, del cual usted y yo vivimos, pero por la gracia y misericordia de Dios estamos cuidados. La sombra del Omnipotente nos cuida, el abrigo del Altísimo está sobre nosotros, sobre nuestra familia, hermano. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones de la vida. En esta vida que vivimos vamos a tener situaciones difíciles, vamos a pasar, pero vamos a pasar porque el Señor es nuestro pronto auxilio. Él va a estar para auxiliarnos, Él va a estar para levantarnos, Él va a estar para animarnos, Él va a estar para levantar nuestros brazos y fortalecernos, hermano, porque lo dice la palabra, hermano, que Él es un Dios presente, que está en todo momento con su pueblo, con su iglesia, dice la palabra del Señor, hermano. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el principio de todo. Y se manifiesta, ¿cómo se manifiesta el temor de Dios en el cristiano? En obediencia a la palabra del Señor, en obedecer la palabra de Dios, hermano. De esa manera se manifiesta, cuando hay obediencia a su palabra. Por eso es importante que haya temor en nosotros, hermano. Y la palabra dice que estaban los que temían al Señor, dice. Eran hombres y mujeres que están en esta noche en este lugar. Están en este lugar porque le temen al Señor. Y otros quizás vinieron por curiosidad a decir, ¿qué pasa ahí adentro? Porque veo a mi esposa que viene cambiada, veo a mi madre distinta, y yo también quiero ir porque quiero ver qué pasa ahí adentro. Y aquí está Él, que tú no lo ves ni yo lo veo, pero Él está aquí, el Espíritu Santo, el que cambió nuestras vidas y el que cada día cambia.
nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir, dice la palabra del Señor. Por eso hay cambio en la vida del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer ya no es el mismo desde que conoció a Cristo. Es un proceso que Dios va haciendo cada día, va cambiando al hombre y a la mujer, dice la palabra del Señor, hermano. Y fíjese que dice, entonces los que temían al Señor, un remanente fiel. En una oportunidad en Primera de Reyes, capítulo 19, 18, dice que había un varón de esos varones que muy pocos se lo ven ahora. Acá está lleno de varones valientes, pero de esos varones que venían decididos y que hablaban de parte de Dios, que era Elías Tisbita, dice la palabra de Dios, un profeta del Señor, uno de los profetas grandes del Antiguo Testamento, y que venían y hablaban de parte de Dios y lo que decían se cumplía. Entonces venían de parte del Señor. Porque hoy en día vienen tanto, vio que tantas cosas dice que no se cumple nada, o sea, no vienen de parte del Señor. Aquel que viene de parte de Dios, lo que dice se cumple. Y Elías vino y le dijo al rey Acab tal cosa. ¿Por qué? Porque el rey Acab se casó con una mujer que no le convenía. Se casó con la hija de los sacerdotes de Baal. ¿Y qué hizo? Y empezó a prender velas también. Entonces Dios vio de los cielos. Por eso Dios no hay bendición en el yugo desigual. No hay bendición ahí de Dios. Por más que dice, no, pero algún día se va a convertir, es de Dios que se convierta. No es tuyo, ni tu fuerza, ni tu oración. Depende de Dios que se convierta. Para eso tenés el tiempo para ver si te conviene o no te conviene. Tenés el tiempo de novio para ver si va a ser tu ayuda idónea o no lo va a ser, hermano. Todo tiene un proceso. Entonces, este hombre hizo las cosas mal. Entonces Dios vio de los cielos que estaba haciendo las cosas mal. Entonces le mandó a Elías. Le dijo, ve y dile que yo voy a cerrar el cielo por 3 años y 6 meses, no hay agua en ningún lado. Elías se fue y se presentó ante el rey y le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que durante 3 años y medio no hay agua aquí, no llueve más. Las nubes se cierran. Y pasó, hermano, y vino una hambruna terrible, vino el pueblo, por el juicio que venía sobre ese varón, sobre el rey, porque el rey estaba haciendo las cosas mal, no obedecía la palabra del Señor. Entonces, después, cuando se arrepiente, Dios manda otra vez nuevamente que lluvia. Y esa mujer perseguía a los siervos de Dios, hermano. Entonces ella dijo, Jezabel dijo, le voy a cortar la cabeza a Elías. Y Elías huyó, dice. Entonces Elías pensó que estaba solo. Y Dios le dijo, no estás solo, Elías. Así como usted y yo y todos los que estamos aquí, no estamos solos. No hay un brujo, un agorero que pueda con un hijo de Dios, hermano. Con aquel que está bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra, la sangre de Cristo, no hay brujo. Porque la palabra de Dios dice que no habrá agorero, dice la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, se tiene que cumplir porque nosotros le seguimos a través de la palabra a Él. Y esta palabra nos enseña. Entonces Dios le dice a él, en el 19 y 18, le dice, no estás solo, Elías. Hay 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Fíjese, 7,000 estaban con Elías cuando Elías pensaba que estaba solo, hermano. Ahora, este remanente fiel que somos nosotros, hermano, que permanecemos en la palabra de Dios, que nos mantenemos en la sana doctrina del Señor. Porque la iglesia primitiva, cuando nace en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios en el capítulo 2, llena del poder el Espíritu Santo con obras tremendas, el que está aquí en esta noche, el que se merece toda gloria, honra, alabanza de su pueblo. Denle un aplauso a Él, porque Él se merece toda gloria, honra. El Espíritu Santo que está con nosotros, la tercera persona, hermano, que nos acompaña, que te abraza, que te contiene, que te guarda, que te abriga cada día, que va delante tuyo, que te acompaña. Gloria a Dios, que no estás solo.
la sana doctrina del Señor. Esta iglesia sigue la sana doctrina del Señor, la sana enseñanza que el Señor Jesucristo dejó. Porque hay muchos que se volvieron ya a las fábulas, hermano. Cambiaron. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que en los últimos tiempos muchos abandonarán la sana doctrina del Señor. ¿Por qué? Escuchando a falsos maestros inspirados por el diablo, que el Señor les reprenda. Van a abandonar la sana doctrina del Señor. Pero no tan solo lo dice ahí, sino que lo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4, dice que la gente va a rechazar la sana doctrina, va a rechazar la palabra, la verdad va a rechazar la gente, dice. Hermano, ¿por qué? Porque no quieren arrepentirse de sus pecados, quieren vivir como vive el mundo, así quieren vivir. Quieren ser hijos de Dios, pero quieren vivir como vive el mundo. Y nosotros no tenemos que vivir como vive el mundo, nosotros tenemos que vivir como dice la palabra, porque somos un pueblo santo. Dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, dice la palabra del Señor, comprado por el Señor, hermano. Nosotros no somos cualquier cosa, somos algo especial, valioso ante los ojos de Dios, dice la palabra del Señor, hermano. Entonces, esta gente no se va a querer arrepentir, no va a querer vivir en santidad. No solamente eso, no se va a querer apartar del mundo. No va a querer apartarse del mundo. Y buscarán pastores elocuentes que no le digan la verdad, que hagan espectáculos, hermano, que dejen entrar el mundo dentro de la iglesia, como está sucediendo ahora. Usted vio en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 que habla de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea dejó entrar el mundo adentro y el Señor Jesucristo salió afuera. Hermano, qué terrible, qué triste realidad estamos viviendo nosotros como pueblo de Dios, hermano. Por eso nosotros tenemos que mantenernos aquí en esto, en la palabra, la sana doctrina, las sanas enseñanzas que el Señor nos dejó. Y lo dice la palabra, hermano, lo dice la palabra en el libro de Hechos. Hechos 2:46 dice la palabra del Señor. Cómo tenemos que mantenernos nosotros, hermano, los que obedecemos, los que hemos nacido de nuevo, los que caminamos. Dice, fíjese, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cómo tenemos que hacer? Perseverar cada día, no quedarnos en la casa, no, venir, hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque el Señor hizo un esfuerzo por vos y por mí para ir a la cruz del Calvario, sufrió, hermano. Hoy en día los médicos buscan la manera y estudian todo el sufrimiento que el Señor Jesucristo tuvo por nosotros, hermano. Y algunos dicen que aún hasta las costillas se le abrieron al Señor, dice, hermano, de tanto azotes que le pegaron. ¿Cómo sufrió? Para que usted y yo hoy disfrutemos, para que usted y yo hoy tengamos paz, para que usted y yo tengamos seguridad, para que usted y yo tengamos descanso, para que usted y yo tengamos vida eterna, hermano. Alguien tuvo que pagar ese precio. Por eso la salvación, muchos dicen, bueno, pero la salvación no cuesta nada. Sí, no cuesta nada monetario, pero sí costó la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Costó, dio su vida, derramó su sangre en ese madero, dice la palabra del Señor, hermano. Por eso nosotros tenemos que mantenernos fiel, hermano, hasta el último día que nos vayamos de este mundo. No tenemos que apartar nuestros oídos de aquí, de la verdad, y empezar a escuchar fábulas, cuentos, profecías de hombres. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque nos van a apartar de la verdadera fe. Y aquel que se aparta, que habla de la apostasía, aquel que se aparta, hermano, al cielo no va. Y usted sabe, que conoce la palabra, si al cielo no va, ¿a dónde va a ir a parar esa persona? En aquel día el Señor dirá, yo no te conozco, dice, yo no te conozco. Qué triste realidad, que a muchos le digas, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque son mercaderes de la fe. Por eso,
porque entró la avaricia en su corazón. Y la avaricia es terrible cuando entra en el corazón, hermano. La palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es eso. La raíz de todos los males comienza ahí, dice en el libro de Timoteo. Comienza. Usted va a ver que por dinero hay homicidios, terribles homicidios. Hermanos, familias que no se hablan, que no se... ¿Por qué? Por dinero. El dinero aparta. El Señor dijo en Mateo 6:24 que habla de dos señores, Mamón o Dios. ¿A quién le servimos, hermano? Que Dios nos ayude. Pero eso estamos viendo ahora nosotros con nuestros ojos naturales, estamos viendo. Por eso Dios nos dejó escrito y plasmado en la palabra para que el día de mañana nadie diga yo no sabía. El Señor dijo que los postreros tiempos son tiempos peligrosos. Dijo, tiempos peligrosos para la iglesia del Señor. Por eso tenemos que mantenernos en la sana doctrina, en la palabra de Dios, permanecer en la palabra del Señor. Como Dios le dijo a Josué, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. No aparte tus ojos porque estamos en peligro, hermano. Usted y yo estamos en peligro, todo el tiempo estamos en peligros, hermano. Como dice acá la palabra, 1 Timoteo 4:1, que es terrible lo que está pasando, hermano. Por eso tenemos que mantenernos en el Señor. Entonces, este remanente es un remanente fiel al Señor. El remanente que quedó con Elías y el que está hoy, el que está practicando la sana doctrina, es un remanente fiel, hermano. Que no se ha apartado de la verdad, que no dejó entrar al espectáculo, ¿no? Adentro, para ganar almas, dejó entrar al espectáculo y no habla del arrepentimiento, no habla del pecado, no habla de la cruz, no habla de la santidad. Nosotros tenemos que hablar de todo eso, dice la palabra del Señor, hermano, porque eso está todo acá adentro y nosotros tenemos que hablar todo eso, porque el Señor lo habló. De todo eso dice la palabra de Dios, hermano, que Dios nos ayude a nosotros. Entonces dice que los que temían a Jehová hablaron, dice. Todos los que temen al Señor, los que están acá adentro, hablamos nosotros, entre nosotros. Hay una comunidad, hay una comunión fraternal, porque nos amamos como hermanos. Somos hermanos, dice la palabra del Señor. Y por ende nos amamos como hermanos, hermano. Entonces conversamos, compartimos, nos reímos, nos gozamos, disfrutamos el momento que estamos juntos, nos abrazamos, nos animamos, nos contenemos, hermano. Quizás hay una hermana que dice, bueno, hermana, mira, yo hoy aprendí, hice un pan casero, venite, hermana, vamos a tomar unos mates, venite, vamos a disfrutar un rato, vamos a compartir. Porque esa era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se reunían en las casas y compartían todo, dice, con alegría y sencillez de corazón, dice la palabra de Dios, hermano. En el corazón había sencillez, dice de ellos, hermano. Quizás tenían casa, tenían bienes, pero había una sencillez, una humildad en el corazón de ellos que iban a la casa del hermano y si se tenían que sentar en el piso, se sentaban en el piso. No le importaba que sentarse en el piso, no le importa nada. Si el maestro se sentaba en el piso, ¿quién soy yo para no ir a sentarme en el piso? Hermano, si el Señor entraba en la casa de las viudas, los huérfanos, ¿cómo no voy a ir a entrar yo en la casa de ellos? ¿Yo soy más que Dios? No, hermano. Entonces la iglesia, ellos disfrutaban, todos los hermanos, dice acá, los que temían a Jehová y hablaban y charlaban, cada uno con su compañero, dice. ¿Por qué? Porque tenían un objetivo, tenían una meta, tenían esperanza. ¿Cuánto tienen ese objetivo? Tienen esa meta, tienen esperanza, hermano. Gloria a Dios. La iglesia de Jesucristo tiene esperanza, dice la palabra de Dios. Entonces tenían algo que compartían todos juntos. ¿Y qué es lo que compartimos nosotros todos juntos? La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo, hermano. Eso es lo que nos mueve, nos motiva cada día a nosotros, nos anima a seguir adelante, a leer la palabra, a estar en la palabra, a doblar nuestras rodillas ante el Padre, a agradecerle al Dios por un día más de vida que nos ha dado.
nos vamos a la cama, usted se va a la cama de su hijo, de su hija y le ve que está durmiendo plácidamente y le da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque está sana, porque está guardada, porque está protegida. Hay otros padres que están llorando en los hospitales porque tienen sus hijos que tienen horas de vida, hermano. Y nosotros tenemos que estar agradecidos porque tenemos un Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, que estamos sanos. Gloria a Dios. Tenemos que estar más que bendecidos y darle fuerte a Él. Porque Él se lleva toda la gloria, hermano. De Él es todo. Dice la palabra del Señor. Él es nuestra vida diaria. Él es para nosotros todo. Desde que Él vino a nuestra vida, ¿qué pasó desde que Él vino a tu vida y mi vida? ¿Qué pasó? Él lo llena todo. Él lo es todo. Él es el primero en todo. Antes nosotros cuando no conocíamos a Dios, quizás teníamos otras prioridades. Usted decía, no, mi esposa primero. Si mi esposa no me dice que no salga, no salgo. ¿Vio que hay algunos que dicen así? Pasa. ¿Pasa o no pasa? Pero ahora es distinto, hay otras prioridades, porque ya no está tu esposa primero, ya no está tu esposo primero, está Cristo primero. Cristo está primero. Y después vendrá tu esposa, vendrá tu esposo, vendrán tus hijos, pero Dios primero, para que seas bendecido, para que sea bendecida tu casa. ¿O qué hacía Job cuando se levantaba a la mañana temprano? ¿A quién recurría? ¿A dónde iba? Iba a adorar, dice la palabra del Señor. Iba a buscar a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Dios le guardaba, le protegía, le bendecía. La mano de Job era prosperada. Dice que los animales de Job se multiplicaban. ¿Pero por qué? Porque él ponía a Dios primero. Ahí está la bendición para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Ponele a Dios primero. Ante que todo, Dios, hermano. Y después que venga todo lo demás, hermano. Y va a ver que va a venir con bendición. Gloria a Dios. Con restitución va a venir todo. Porque Dios lo va a hacer posible, hermano. Gloria a su nombre. Porque Dios es nuestra roca. Donde nosotros vamos creciendo y nos vamos afianzando. Fíjese que en 2 Samuel capítulo 22 versículo 2. Había un varón que era valiente también. Varón valiente, ustedes lo conocen, ustedes cantan, que tocaba también, tocaba el arpa, dice. Pero dice que cuando él tocaba los demonios se iban. Ahora cuando ustedes tocan los demonios se van o no se van. Cuando David tocaba dice que los demonios se iban, hermano, gloria a Dios. Así que Saúl cuando estaba oprimido, ¿qué le hacía? Le mandaba a buscar a Saúl. Que David venga y le toque. Y David empezaba a tocar el arpa y la gloria de Dios se manifestaba, dice, y los demonios se iban, hermano. Y ese varón dijo, Jehová es mi roca, dijo, fíjese, donde afirmo mis pies, afirmo mi vida, afirmo mi familia, afirmo todo lo que soy, lo que tengo, lo afirmo ahí, porque es mi roca. Dice, es mi fortaleza, el que cada día me da fuerza, el que cada día me levanta. ¿Por qué me muevo? ¿Por qué ando? Porque Él me da la fuerza para andar. ¿Y qué es más? Mi libertador me ha libertado de las garras del diablo. Nadie me podía sacar de ese lugar de muerte, de oscuridad, de tinieblas. Pero hay alguien poderoso que sí me sacó. Y ese es Jehová de los ejércitos, el que me ha sacado con el brazo fuerte que tiene. Y ese brazo no se ha cortado para salvar y sanar, dice la palabra de Dios. Y todo aquel que viene a Él no lo echa fuera, dice la palabra del Señor. Sino que hace el Señor, lo limpia. Gloria a Dios. ¿Y qué más dice, hermanito? Gloria a su nombre. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Dice, ¿en quién confiamos nosotros? En el poderoso de Israel. Gloria a Dios. Que Él es para nosotros, es nuestro escudo. Gloria a Dios. Fíjese cómo usted está cubierto. Él es su escudo, dice. Y Él es el fuerte de mi salvación. Gloria a Dios. Él es el fuerte que nos salvó a nosotros, nos rescató. A Israel le sacó de la servidumbre, de donde estaban. Y a nosotros, vaya a saber de qué servidumbre nos ha sacado, hermano.
¿De qué lugar nos ha sacado? Usted lo sabe, de dónde Dios le ha sacado. Mucho le ha sacado que se colgaban del puente. El otro día estuve viendo personas colgadas en el puente, en Corrientes, ahí, bueno, entre Chaco y Corrientes. Compartimos puente con mi hermana Sin, así que hay unos hermanos que trabajan, van y vienen toda la noche en el puente, y ellos los rescataron. Todas las noches están ellos, dos de este lado y dos de este lado, y se caminan todo el puente, van y vienen los hermanos, gloria a Dios, y le rescataron a esa persona, hermano. Y le hablaron de Cristo, hermano. Gloria a su nombre. Qué bueno cuando la iglesia trabaja para su Rey, para su Señor, y gana las almas, le arrebata las almas al diablo, que el Señor lo reprenda. Porque esa alma iba a ir a parar al infierno, hermano. Pero hoy, gracias a Dios, recibió a Cristo. Y hay fiesta en los cielos, porque dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque hay uno más que se anotó allá arriba, hay uno más que salió de las garras del enemigo, hermano, y está bendecido y guardado y protegido, gloria a Dios, y que ya está en el pueblo de Dios, y ya pertenece a la familia de Dios, hermano. Qué bendición realmente. Y dice que Él es, no solamente eso, mi alto refugio, porque es mi refugio, pero muy alto. Muy alto, está allá arriba, pero en mi refugio, el Salvador mío, dice, de violencia me libraste, dice. ¿A cuántos de nosotros quizá de violencia nos libró? Hombres violentos, mujeres violentas, en la calle, en la ruta. Hermano, yo justamente estaba hablando con una persona y me decía, yo justo venía atrás de ese hombre que llevó por delante esa familia. Me decía, gracias a Dios, que Dios me guardó. Me decía, y eso que no conoce a Dios este hombre. Y me decía, Dios me guardó. Esa tragedia que hubo el domingo pasado ahí en las rutas, hermano, tremenda. Y así tantas trampas del diablo que hay por diferentes lados, que Dios guarda a su pueblo, a su iglesia, y nos mantiene firme, hermano. De violencia nos guarda, dice su palabra, hermano. Tremendo, en este tiempo cuántas cosas vemos nosotros que pasan, pero el Señor nos guarda con sus ángeles. Los ángeles van delante nuestro, dice. Fíjese que no dejan ni que un pie tuyo ni el mío, dice, que se golpee en piedra, dice. En el Salmo 91, 14, si no me equivoco, dice la palabra del Señor, hermano. 14 o 15, dice la palabra de Dios, que nosotros vamos, dice, y Dios va cuidando, hasta nuestros pies cuida. Fíjese cómo nos cuida el Señor a nosotros. Es tremendo. Entonces dice, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, dice. Y ellos hablaron, dice, así como usted habla con su hermano, con su hermana, y disfruta de las bendiciones que el Señor hizo en su vida, le cuenta lo que Dios hizo, cómo Dios le ha bendecido, cómo Dios le ha suplido, lo que Dios ha hecho con su madre, su padre, su hermano. Usted estuvo orando y Dios tocó el corazón, envió un ángel que le lleve la palabra, porque la palabra dice que aún ángeles llevan. Usted vio en el libro de Hechos, los ángeles están activos, hermano, están activos en el reino también. Cuando un alma tiene que ser salva, Dios sabe que tiene que ser salva, Dios mueve a los ángeles, mueve el Señor. Y nos mueve a nosotros también. Nos llegan y no. ¿O no le llegaron? Usted vio el otro día cómo pasó con Felipe. Felipe que se estaba tomando unos mates ahí, aprovechando un pan casero, y llegó el ángel y le dijo, levántate. Levántate, cazó el equipo de mate y se siguió Felipe. Y le dijo, no le dijo dónde. Ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, le dijo. Y no le dijo dónde. Entonces él que armó todo su equipito y siguió. Así como Abraham salió, como viendo al invisible, dice la palabra del Señor. Dios le dijo que salga de la tierra de su parentela y que Dios le iba a bendecir. Y él salió confiando en el Señor.
y Dios le ha bendecido. Hermano, es tremendo las cosas que hace el Señor. Cuando Jacob estaba durmiendo en el pleno desierto con una almohada de piedra, dice la palabra de Dios. Génesis 28, dice su palabra. ¿Y qué pasó ahí? Y se le apareció el Señor, gloria a Dios, y le mostró una escalera del Señor. Yo no sé qué te mostró a Dios, a vos Dios, hermano, pero Dios nos muestra cosas grandes, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros, dice su palabra, hermano. Y dice que hablaron cada uno a su compañero, y hablaban los hermanos. Dice, ¿y qué pasó? Fíjese, y Jehová escuchó, porque Jehová escucha, no solamente lo que hablamos acá en la reunión, lo que usted habla en su casa, en todos lados, cuando usted habla, Dios escucha. Sean cosas buenas o cosas malas, Dios escucha. ¿Por qué? Porque Él escudriña los corazones y las mentes, dice la palabra del Señor. Él no está ajeno a nada de lo que usted dice o a lo que piensa. Él lo sabe todo. Es tremendo este Dios a quien servimos y adoramos, hermano. Nada que ver con los muñecos que están allá de la puerta para afuera. Esos muñecos que están ahí afuera, que tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen, están muertos, dice la palabra del Señor. No pueden escuchar, no pueden hacer nada y la gente le tiene que llevar para todos lados. Pero a este Dios no, porque está vivo, te oye, te responde, te sostiene, te guarda, te provee, cada día te sana, te liberta. Hermano, es tremendo lo que hace este Dios, a quien servimos nosotros, hermano. Lo vemos a través de las Sagradas Escrituras y a través de nuestras vidas. Entonces dice que Jehová escuchó y oyó. Fíjese, el privilegio que tiene la iglesia. No todos tienen el privilegio que tenemos nosotros de tener un Dios que nos escucha y nos oye. Y no solamente que nos escucha y nos oye, sino que nos responde. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, dijo el Señor. Si vos clamás a mí, tenés la seguridad y la certeza que yo te voy a responder. Y te voy a enseñar, dijo el Señor. No solamente te voy a responder, te voy a enseñar también. Como maestro nos enseña, como padre nos enseña, nos endereza, nos disciplina, nos abraza, nos contiene cada día como un papá, hermano. Yo muchas veces digo que quizás muchos no tienen una imagen de un papá. ¿Por qué? Porque quizás no lo han tenido a un papá, o quizá fue un papá ausente. Pero este Dios no, este Dios es un Dios presente, es un Padre presente, hermano, con cada uno de nosotros. Entonces dice, fíjese, y Jehová escuchó y oyó, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros nos reunimos acá los martes a las 19 horas para orar, los viernes a las 19 horas para orar, los jueves a las 18 horas para compartir los estudios bíblicos, Dios escucha, Dios está viendo todo lo que nosotros estamos haciendo, hermano. Cuando nosotros nos reunimos los sábados a las 10 de la mañana acá y compartimos, y gloria a Dios, yo le agradezco siempre a los diáconos, porque los diáconos están acompañando la obra de Dios, y es bueno eso, porque los diáconos acompañaban la obra del Señor, dice acá la palabra del Señor, acompañaron para que el evangelio se extienda. Gloria a Dios por los diáconos, Dios los bendiga. Y no tan solo los diáconos, hay hermanos que no son diáconos, pero también están aquí acompañando la obra del Señor, porque saben que la obra de Dios es para todo, no solamente para los pastores ni los diáconos, sino para todo, dijo el Señor, para todo. Cuando el Señor los reunió ahí en Mateo 28, dice 16, que habla de la gran comisión, los reunió a todos. No solamente estaban los apóstoles, no solamente estaban los 120, a todos le dijo. ¿Y qué le dijo? Por todo el mundo se van y lleven el evangelio. Orden de parte mía, dijo. Son mis discípulos, están bajo mis órdenes, bajo mi voluntad. Lleven el evangelio por todos lados. El evangelio se tiene que extender porque el evangelio es vida, porque el evangelio es salud, porque el evangelio es libertad, porque el evangelio es bendición. Lleven el evangelio a donde vayan, dice. ¿Y qué hicieron los diáconos? A donde iban llevaban el evangelio. ¿Y qué hicieron los hermanos? A donde iban llevaban el evangelio. Y el evangelio llegó acá a Tierra del Fuego, donde dice que los confines de la tierra, donde termina la tierra, hermano, llegó el evangelio. ¿Por qué?
porque hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres comprometidos con el reino, hombres y mujeres convertidos, porque tenés que estar convertido para obedecer al Señor. Aquel que no está convertido no obedece al Señor, no hace nada por el reino. Aquel que se convierte sí le sirve al Señor y se va donde sea que el Señor le manda, hermano. Aquel que no está convertido pone excusas, hace frío, hay viento, pone esto, siempre hay una excusa. Pero Dios no puso excusa para irse a la cruz del Calvario, hermano. No puso excusa el Señor. Cuando le dijeron, yo soy, dijo el Señor. Cuando vinieron a buscarle esa noche, ¿qué pasó? Él dijo, no estoy acá. No, él dijo, yo soy el Señor. El Señor siempre decía, yo soy. Decía cuando le buscaban. Vio que dice, algunos le buscan, no, decirle que no estoy. Decirle que no estoy, que vengo más tarde. El Señor dice, yo soy. Voy a poner el teléfono en silencio, no sea cosa que me llamen. Señor, que yo estoy acá. Yo soy. Lo llevaron al Señor. Todos los días lo veían al Señor que andaba por todos lados. Pero esa noche era la noche que tenían que llevarla, hermano. Y dice la palabra del Señor que, fíjese, que Dios oye todo cuando la iglesia, el pueblo se reúne. Todo lo que nosotros hacemos, Dios oye, dice la palabra del Señor. Todo lo que hacemos, Dios ve. Porque nosotros vamos a hacer, dice la palabra del Señor, las obras que tenemos nosotros. ¿Cuánto tenemos obra acá en la tierra? Ya sé que hay poquito. Las obras que tenemos nosotros, ¿por qué? Porque a la fe le acompañan las obras. Usted sabe, ¿no? Que a la fe le acompañan las obras. Yo no puedo decir que tengo mucha fe y no hice nada por el reino. El Señor me decía, muéstrame tu fe. Ahora muéstrame tu obra. No, pasa lo que no tengo nada. Y bueno, ¿y qué clase de fe tenías? No tenía fe entonces, si no tenés obra. Dice que en Corintios que las obras van a ser probadas, hermano. 1 Corintios capítulo 3 habla de que las obras van a ser probadas, dice. Y va a ser probado por fuego, dice. El fuego dice que la va a probar, fíjese. Dice que algunas que van a ser de hojarasca, de madera, dice que van a ser quemadas las obras de cada uno. Imagínese llegar allá ante la presencia del Señor con las manos vacías. Sin ninguna obra acá en la tierra, sin nada. Y ver al otro hermano que llega y el otro llega con tremendas obras. Qué tremendo va a ser eso, hermano. Por eso el Señor dice que Él viene a recompensar. Apocalipsis 22, 12. Dice que Él dijo, he aquí yo vengo pronto, dijo Él. He aquí yo vengo pronto. ¿Y qué trae el Señor? Y mi galardón conmigo, dijo el Señor. Y el premio le traigo. Dice, para recompensar, ¿a quién le quiere recompensar el Señor? A cada uno, dice, según sea cuál, la obra que tiene, lo que hizo por el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Eso va a ser recompensado, hermano. Por eso es importante tener obra acá en la tierra nosotros, obrar a favor del reino de los cielos, porque pertenecemos a este reino y somos bendecidos en este reino, hermano, en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, hermano, el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. San Juan 18:36. Fíjese. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, el reino de Dios no es de este mundo. O sea, no es de una naturaleza política o territorial como los reinos humanos. Es un reino espiritual de amor, de justicia, de gracia y de paz, hermano. Jesús no buscaba poder terrenal, el Señor.
porque Él dijo, no es de este mundo. Porque el Señor le podía correrlo a Herodes y se ponía de rey Él, si Él quería. Si Dios hecho hombre, hermano. Agarraba, lo sacaba nomás y pasaba de largo Herodes, se ponía el Señor ahí. Le ponía a Pedro de ministro de Economía. Le ponía a Juana, no sé, secretario. Él dijo, no, mi reino no es de este mundo, no es de aquí. El reino que nosotros servimos, no es de este mundo, hermano. Pertenece allá arriba. Por eso dice Filipenses, en el libro de Filipenses dice 2:20, dice que tu ciudadanía y mi ciudadanía está allá arriba. Mucho más allá del sol está tu casa y mi casa, dice la palabra de Dios, hermano. Fíjese, nosotros tenemos que servirle al Señor acá en la tierra, ¿sí? Tenemos que servirle porque el Señor dijo, ¿qué le dijo Dios a Moisés cuando le mandó a sacar a su pueblo de Egipto? ¿Qué le dijo? Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, dice. O sea que nosotros, ¿para qué hemos sido sacados del mundo? Para que usted y yo hemos sido sacados de este mundo, hermano. ¿Para qué? Para servirle. Acá adelante del lugar. Para servirle, hermano. Para servirle al Señor. Hemos sido sacados del mundo, hermano. Dios nos sacó de allá, de las tinieblas, de la oscuridad, hermano. De la muerte, nos salvó, nos redimió, nos perdonó. ¿Para qué? A nosotros. Para que le sirvamos, iglesia. Usted le tiene que servir. Yo le tengo que servir al Señor hasta el día que me vaya de esta tierra. Le tengo que servir, hermano. Para ese es el propósito. Para que Dios nos salvó de allá. ¿Y de qué manera servirle? De diferentes maneras le servimos. Pero Dios quiere que le sirvamos allá afuera, en la calle. Allá afuera está la bendición. El Señor le dijo, hermano, Dios le dijo a su pueblo cómo tenían que ir, dice la palabra del Señor. Le dijo a su pueblo cómo tenían que ir ellos, hermano, dice su palabra. Y cómo tenemos que ir nosotros también, hermano. Cómo tenemos que salir y andar y movernos, hermano. Fíjese, Marcos capítulo 6, versículo 7. El Señor dice, ¿qué pasó con el Señor? Dice que el Señor le llamó a los 12. No le dijo el Señor, fíjense si pueden venir. A lo mejor no pueden venir, tienen muchos deberes o tienen muchas cosas que hacer o tienen frío. No, el Señor los llamó a los 12, dice. Porque el Señor llama y ordena este Dios que servimos. Y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Cómo le enviaba el Señor a ellos que vayan? De 2 en 2. ¿Cómo va la iglesia Rey de Gloria a la calle? De 2 en 2. Porque el Señor dijo que tenemos que ir de 2 en 2. Y si Él lo dice, lo hacemos como Él dice acá en su palabra. Dice, y le dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos. ¿Y qué tenemos? Autoridad de parte del cielo. Somos autorizados. Usted cuando antes tenía que ir a comprarle algo para su papá, no sé si a alguien le pasó, que su papá se iba a la cooperativa y la autorizaba. Iba a la cooperativa o el lugar donde compraba, al supermercado, y le decían, autorizo a mi hija, y daba el DNI y todo, a que cuando ella venga, le den lo que vayan a buscar. ¿No es cierto? No sé, mi papá iba y hacía así, me autorizaba, que yo vaya a hacer las compras. Y nosotros somos autorizados del cielo, dice la palabra del Señor, hermano, a usar el poder de Dios, hermano. A poner la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y no solamente eso, dice, tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos, dice la palabra del Señor. Sobre los demonios. Algunos dicen, no, pero fíjate vos, si se manifiesta, ¿quién lo va a echar fuera? Y le vas a echar vos, hermano, afuera.
porque el reino que está en vos es más poderoso que el que está ahí, hermano. No hay que tener miedo, sino que hay que ir, dice la palabra del Señor, hermano. Dice, y bueno, y le mandó el Señor, porque se ve que se iban lejos ellos, no se iban cerca. Ellos iban lejos y caminaban kilómetro y kilómetro, caminaban los discípulos del Señor. Y el Señor le dijo, no lleven nada para el camino, dice que le dijo. Ni agua, Señor, nada lleven, dijo el Señor. No lleven nada para el camino, sino solamente el bordón, la alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, dice. Fíjese dónde llevaban el dinero en el cinto. Ya sabemos dónde llevaban el dinero los discípulos, en el cinto. Entonces usted vaya al cinto por la duda, a ver si está ahí el dinero. Fíjese, nada le dijo el Señor que lleven, hermano, nada, váyanse así nomás. ¿Por qué? Porque Él iba a proveerle todo. Él iba a tocar el corazón del jefe de familia, de la casa donde ellos iban a parar, para que le provean todo. El agua para lavarse los piecitos, para bañarse, para desayunar, almorzar, todo lo iban a dar ahí en la casa. No lleven nada, dijo el Señor, fíjese, hermano. Ese privilegio tiene la iglesia, hermano, Rey de Gloria. Gloria a su nombre. Que el Señor le escucha y le oye, dice la palabra del Señor, hermano. Y no necesitan ser multitudes para que el Señor nos escuche y nos oya. Necesitamos ser multitudes. Mateo 18:20 dice la palabra de Dios, ¿cuánto tenemos que ser? Para que el Señor nos escuche y nos oiga. Fíjese, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, acá somos ¿cuántos? Entonces, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dijo el Señor. ¿Quién está aquí? El poderoso de Israel está acá. En medio de ellos, dijo el Señor. O sea que puede estar por allá, puede estar por acá al lado mío. Él está en todos lados, dice la palabra del Señor, hermano. No necesita una multitud, no necesita tener 500, no necesita tener 1000. Él dijo 2 o 3. Pero dijo en mi nombre, tienen que estar en mi nombre. A lo mejor hay 500, pero no están en el nombre de Él, ni obedecen la palabra de Él. Entonces, ¿de qué vale que sean 500 si no obedecen su palabra? Dice, 2 o 3 congregados en mi nombre, allí en el medio estoy yo, dijo el Señor. Fíjese, hermano, qué tremendo. Dijo Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor, vamos a Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. ¿Qué es Jehová Dios para vos y para tu vida, para tu familia? Sol y escudo. Fíjese, es Dios, dice. Y usted por ahí dice la gente, se queja del sol, ¿vio? Pero después se queja porque no hay sol. ¿Le ha pasado a usted? Yo escucho muchas veces allá en el norte cuando voy, 40 grados, ay, qué pesado, como que uno se apaga este sol un poco, y después cuando llueve, como estos días, llovía y no había sol, dice, que salga el sol, dice la gente, ¿no? No se conforma con nada el ser humano. Y el Señor dice, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Aquel hombre íntegro, aquella mujer íntegra, dice la palabra de Dios, que Dios no le va a quitar el bien. Va a ser bendecido. En todas las áreas de su vida va a ser bendecido, hermano. Y muchos dirán, ¿por qué es tan bendecido este hombre? ¿Por qué es tan bendecida esta mujer? Porque es un hombre o una mujer íntegra, dice la palabra del Señor. Y la mano de Dios está ahí cuando somos íntegros. En la casa del justo, ¿qué hay en la casa del justo? ¿Cuántos son justos? Justificados por la sangre del Cordero de Dios. Hermano, ¿qué hay? Hay luz. Porque usted es luz, dice la palabra del Señor, hermano. Entonces dice, Jehová de los ejércitos, dice, dichoso el hombre que tiene, dice, el hombre que en ti confía. Fíjese. Dichoso, dice en la palabra,
el hombre que en ti confía. ¿Cuánto confían en el Señor en esta noche que están acá? Entonces usted es un hombre dichoso, un hombre bienaventurado, un hombre bendecido, una mujer bendecida, dice la palabra del Señor, hermano. Dichoso el hombre y la mujer que confía en Jehová, dice, hermano. Es terrible, es un milagro extraordinario, hermano. La salvación del alma es algo extraordinario. Es uno de los mayores milagros que Dios hizo. Haber nacido de nuevo y que tus ojos espirituales sean abiertos, hermano. Es lo más grande, lo más grandioso que podemos tener nosotros, los hijos de Dios, hermano. Que tú puedas hoy saber que conoces la verdad y esta verdad te trajo libertad, hermano. Es tremendo saber que antes estaba engañado por el enemigo, pero hoy sos libre. Como dice en el Salmo 126, ¿vio? Que habla de los que son libres para soñar, dice la palabra del Señor, hermano. Para tantas cosas, dice que somos libres, hermano. Gloria a Dios. Así que qué tremendo esto, dice. Y fue escrito, dice, fíjese, libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Oh, gloria a Dios. Aquellos hombres y mujeres que temen a Dios, dice que hay un libro. ¿Usted se imagina? Ya tiene el nombre escrito allá en el libro de la vida. Ahora hay un libro de memoria, dice, para los hombres y mujeres que temen a Dios, que le respetan, que le honran, que le sirven a Dios. Dice que hay allá arriba, dice su palabra, hermano, acá. Los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Cuánto piensan en Dios todos los días? Sus pensamientos está el Señor en todo momento, hermano. Dios está ahí. Fíjese, qué tremendo. Dice, y serán para mí, dijo Dios. Fíjese lo que somos para Dios nosotros. Mi especial tesoro. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que te digan tesoro. Dios te dice, serán para mí mi especial tesoro. Eres mi tesoro. De mucho valor que estás acá en la tierra, porque a Dios le costó mucho que vos te estés acá, que estés escuchando la palabra. Esta palabra, hermano, salió del corazón de Dios, no es de los libros de los hombres naturales de este mundo que escriben, que son vacíos, que son huecos, no. Esto vino del Espíritu Santo de Dios, vino del corazón de Dios. Por eso trae libertad, trae consuelo, trae esperanza. Por eso cuando vino a nuestras vidas, Dios quitó de nuestro corazón toda amargura, todo dolor, toda tristeza, todo lo que había en nuestro corazón, hermano. Y trajo descanso, trajo paz a nuestro corazón. Dice acá la palabra de Dios, hermano. Y dice, serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que Él actúe, dice, tú eres su especial tesoro. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Fíjese, le perdona a su hijo que le sirve, ¿no? Por eso el hijo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la hija? Tiene que servirle. Tiene que servirle, hermano. Hay que servirle, de una u otra manera hay que servirle al Señor. No sé en qué manera usted, pero lo más importante para servirle a Dios, más allá de que le podemos servir acá en la música, le servimos aquí también en el altar del Señor, pero lo más importante está allá en la calle, servirle allá. Que seamos ejemplo allá afuera, llevando la palabra. ¿Por qué? Porque hoy ya no se usa más eso. No se usa más lo que la iglesia primitiva hacía, ya no. Hoy ya es espectáculo, hoy ya esto, ya aquello. Ya no se sale más a las calles a llevar el mensaje de salvación, hermano, que trae esperanza. Eso tenemos que hacer nosotros, dice la palabra acá. Dice, entonces os volvéis y voy a discernir, dijo Dios, la diferencia que hay. Hay una diferencia, dijo Dios. ¿Entre quién? Entre el justo y el malo. Hay una diferencia. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Vio? Hay una diferencia. Son su especial tesoro quienes le sirven a Dios, dice la palabra.
Y ahí dice él que hay una diferencia entre el que entre el que le sirve a Dios y en el que no le sirve a Dios, hermano. A este Dios tenemos que servirle, hermano. Tenemos que hacer esfuerzo y servirle al Señor. Por Él estamos vivos, hermano. Por Él estamos vivos. Él cada día permite que tu corazón lata. Porque si no, si Él hace que tu corazón no lata más, pasamos de largo, hermano. Él hace que tu corazón lata. Él hace que camines, hermano. Hay tanta gente que están postrados, hermano, en una cama. Que quieren, que dicen, si tuviera la oportunidad yo de hablar del Señor, si pudiera levantarme de acá, dicen muchos, y no pueden. Pero nosotros, gracias a Dios, podemos. ¿Cuánto podemos? ¿Cuánto estamos sanos, hermano? Más allá de una u otras cosas, de los años. Pero acuérdese que Moisés tenía 120 años y subía al monte. Nosotros no llegamos ni a la mitad de Moisés, todavía no llegamos, decimos, no estamos cansados. No llegamos ni a la mitad de los años que tenía Moisés, hermano. Pero tenemos que subir más que un monte todavía. Con 120 años subía un monte, hermano. Y los montes que subían no eran bajitos, no eran terribles los montes que subían, hermano. Las montañas donde el Señor le hablaba. Nosotros corremos 3 cuadras y ya nos damos más. No, dice la palabra del Señor, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces dice que ahí está la diferencia, hermano. Ahí está la diferencia entre el que le sirve al Señor y el que no le sirve al Señor, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, en este tiempo. Que nosotros como iglesia podamos estar, como dice acá, que estaban ellos. Y Dios vio lo que ellos estaban haciendo. Ellos dice que estaban hablando, compartiendo la palabra del Señor, como estaba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva siempre estaban juntos los hermanos, siempre. Dice la palabra del Señor, hermano. No había día que no estaban juntos ellos. Compartían lo que tenían, dice su palabra, hermano. Lo que tenían un pan, compartían ese pan, dice. Lo que había, compartían. Y Dios se alegraba, hermano, la comunión que tenían ellos. Fíjese. Dos 42, hermano, de Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Cómo la iglesia se expandía, hermano. Y dice que le vino temor a todos los que andaban por ahí. Tenían temores. ¿Por qué? Porque veían las señales. ¿Por qué? Porque Dios estaba contento cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia está en los estudios bíblicos, cuando la iglesia está en oración, cuando los hermanos están reunidos. Dios se goza. ¿O no lo dice? Salmo 133. ¿Qué dice la palabra del Señor? Fíjese, busque su palabra ahí. Salmo 33, 133, 1. Dice la palabra. ¿Cuánto queremos tenerle a papá contento nosotros? Que el Padre esté feliz con nosotros. Dice, mirad, dijo Dios, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué bueno, dijo que Dios. Es bueno que estén los hermanos juntos, charlando, compartiendo, riéndose, contando testimonios. Y dice, qué bueno que es y delicioso, dijo Dios. Fíjese. Habitar los hermanos juntos. Algunos dicen, no, pero yo vengo, la reunión comienza a las 6, yo voy 6:30 para no saludar a nadie, ¿viste? Y si termina a las 8:30, me voy 8:15, así no saludo a nadie. No, hay que compartir, tenemos que compartir, tenemos que conocernos, porque Dios dice ahí que esa es la iglesia del Señor. Hermano, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice la palabra de Dios. Y acá en el 43, en el 2:43, de hecho, dice que Dios hacía maravillas, hacía señales, dice, hacía el Señor, hermano, porque estaba contento por eso, hermano. Y todo lo que habían creído, dice, ¿cómo estaban? Cada uno en su casa, no se saludaban, nada.
¿Cómo estaban? Juntos estaban. Dice, no, pero yo oro allá en mi casa solo, nomás. No, vos tenés que venir a orar con tu hermano acá. Tenemos que orar todos juntos, porque somos una familia. El Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, dice la palabra del Señor. Todos juntos tenemos que estar, hermano. Que Dios nos ayude. Dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían todo, propiedades, repartían, dice, y todo según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Cada cuánto venían al templo? ¿Cada semana? No, dice acá. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas comúnmente estaban, en las casas. La casa era, el movimiento eran las casas. Esa la iglesia primitiva, estaban todas en las casas. Hermano, y ahí empezó a crecer la iglesia del Señor. Dice acá, dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Siempre alegres estaban. Y había en el corazón de ellos sencillez, había humildad en el corazón, dice. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia que Dios tiene acá en la tierra. Es la única iglesia, hermano, la iglesia primitiva, la sana doctrina del Señor. Así tenemos que perseverar nosotros. Así tenemos que estar nosotros juntos, unidos, con alegría y sencillez de corazón, dice la palabra del Señor. Fíjese, y no, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. Y alababan a Dios, hablaban del Señor, de todo lo que el Señor hacía en su vida, cómo el Señor le bendecía, cómo el Señor le añadía, cómo el Señor sanaba, cómo el Señor le libertó a Pedro de 16 soldados, ya tenía sentencia de muerte, pero la gloria de Dios se manifestó y Dios mandó un ángel y el ángel le sacó y Pedro salió para la gloria de Dios y llegó a esa casa, donde en esa casa estaban todos reunidos orando, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 12, hermano, dice así la palabra. Estaban todos unánimes, unidos, orando y clamándole al Señor, que ni aún creían ellos que Pedro había sido libre, hermano. Era imposible que Pedro salga de ese lugar, porque estaba en la cárcel con cadena y con 16 soldados, y la puerta de entrada de la prisión era de hierro, todo lleno de llave, candado, todo cerrado. Y la iglesia oraba y clamaba y clamaba y clamaba. Pero tiene alguien que le escucha, tiene alguien que le responde. La iglesia no está solo, hermano. Tiene un poderoso que está con ella. Dice la palabra del Señor, hermano, gloria a su nombre, y lo vemos acá en su palabra, que el poderoso está con ella, el poderoso le acompaña. ¿Cuánto dicen amén? ¿A cuánto le acompaña el poderoso? Gloria a Dios, cada día, hermano, gloria a su nombre. Y dice en el 12:15, Hechos 12:15, dice la palabra del Señor. Vamos a ir acortando, porque en el 13 ya Pedro ya estaba golpeando la puerta a los hermanos y los hermanos no querían abrirle. ¿Vio? Los hermanos estaban clamando al Señor ahí. Estaban ahí, Señor, líbralo, Señor, líbralo, Señor, líbralo. Y el Señor ya lo había librado a Pedro. Y los hermanos seguían clamando ahí. Pedro golpeaba, abran, decía Pedro, porque están los soldados atrás. ¿Y qué pasaba acá? Y ellos le dijeron, estás loca, dice que le dijeron a la jovencita que le dijo, está Pedro ahí afuera en la puerta, porque le vio a Pedro y cerró la puerta y echó llave. ¿Vio? Y entonces le dice que los hermanos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, dice. El ángel, dice, no puede ser Pedro. Dice, más Pedro seguía tocando el timbre, golpeando la puerta. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, se asustaron. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se cállense, porque no sé cosas que escuchan los soldados, decía Pedro. ¿Vio cuando usted habla con un hermano y le encuentran en el supermercado o le encuentran en alguno y le dice, hermano? Y el hermano, gloria a Dios, dice el hermano de allá, ¿vio?
Y hay algunos hermanitos que se esconden, ¿vio? Cuando usted le dice, hermano, y se esconde entre la góndola, ¿ves? Y hay otros que le dicen, gloria a Dios. ¿Ves? Y estos eran así, hermano. Dice, y fíjese, pero él haciéndole seña, cállense, dice. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y le dijo, hacé saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Liberación milagrosa. Ese es el Dios que predicamos, hermano. El Dios que no nos cansamos de predicar cada día, hermano. Que sana a los enfermos, liberta a los oprimidos, hermano. Que está con nosotros, hermano. Que nos acompaña. Que hace lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, hermano. Dele un aplauso en esta noche al Señor, hermano. Le damos gracias a Dios por esta palabra maravillosa y poderosa, como toda la palabra del Señor, porque tiene poder, tiene un poder extraordinario esta palabra, porque muchos dicen, es letra y papel, que lo guardo allá en el mueble. No es letra y papel, es poder de Dios, hermano, es poder de Dios. Lo dice su palabra. Tiene el poder para salvar el alma, hermano. Lo que nada este mundo puede hacer. Los libros, las religiones de este mundo, que cada día hay más religiones en este mundo, no pueden hacer, hermano. La palabra de Dios sí tiene. Esta palabra sí tiene poder para salvar. Tiene poder para transformar. Tiene poder para convertir, dice, hermano. Es tremendo lo que el Señor hace, hermano, en nosotros cada día. Es muy importante nosotros disfrutar esta ley perfecta. Esta es la ley de Dios, la palabra del Señor, porque el Señor es el juez de toda la tierra, es nuestro Dios todopoderoso, el Dios viviente, hermano. Y esta ley es perfecta porque tiene el poder para convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al hombre sencillo. Dice Salmo 19:7, hermano. La ley de Jehová, la palabra de Dios. Todos nosotros los que hemos recibido un día al Señor sabemos que es así, que es poderosa, hermano. Y es muy importante que nosotros la sigamos, que no nos quedemos. Pero lo importante acá, hermano, es que la persona reciba a Cristo en el corazón. Lo importante, Jesús dijo algo maravilloso cuando empezó a predicar el Señor en Mateo 4:17. Cuando el Señor Jesús empezó a predicar, ¿qué dijo el Señor? Ahí salió del desierto el Señor y empezó a predicar. ¿Y qué dijo el Señor? Fíjese lo que dice el Señor acá. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para que este rey esté en tu corazón, necesitas arrepentirte de tus pecados. No es necesario contarle a nadie acá, solamente pedirle perdón al Señor, hermano. Dijo el Señor, esa es la condición para que nosotros seamos ciudadanos del reino de los cielos, arrepentirnos y recibirlo al Señor en nuestro corazón, dice la palabra de Dios. Porque sin arrepentimiento, hermano, no hay vida, no hay salvación, no hay perdón, no hay nada, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Así que es importante para nosotros, para todos, el arrepentimiento. Arrepentirnos, porque todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Desde Adán allá cayó la raza humana, la raza débil que somos nosotros. Pero gracias al postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos libertad, tenemos consuelo. ¿Por qué? Porque Él venció en esa cruz. El diablo lo venció a Adán allá en el huerto, pero el Señor Jesús lo venció en otro huerto, en el Getsemaní, lo venció al enemigo, hermano, nuestro Dios todopoderoso. Por eso nosotros somos libres hoy y por eso podemos disfrutar de esta salvación grande. Gloria a su nombre. Dele un aplauso al Rey, hermano, en esta noche.